¿Qué tal, mis queridos cibernautas, mis queridos geeks? Mi nombre es Chris Montiel, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de análisis y reflexión sobre tecnología y videojuegos llamado El Mundo en FPS. En este primer frame de la temporada vamos a conversar de un tema que nos tiene a todos los gamers en boga por estos tiempos ante la nueva generación de consolas. Así es, Xbox Series X y PlayStation 5, ¿estarán a la altura de lo que se espera de ellas? Bueno, esta pregunta y muchas más la vamos a responder a lo largo de este programa. Así es. Primero, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos los seguidores de Portamento.cl que semanalmente nos escuchan en todos nuestros programas que hacemos, ya sean Portamento Emergente, un programa bien entretenido de bandas emergentes, conducido por un gran periodista y amigo Víctor Guerra, también Portamento 5x1 y ahora un nuevo contenido que se suma, que es El Mundo en FPS, dirigido un poquito más a los geeks, a la gente más tecnológica, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar en este nuevo programa porque, bueno, noticias que hace poco se confirmaron por parte de Microsoft oficiales. Tenemos una noticia buena y una noticia mala que ha confirmado Microsoft. La primera, la noticia buena, es que Xbox Series X saldrá efectivamente en el mes de noviembre a todo el público, pero aún no especifican fecha exacta. Mientras que la noticia negativa es que Halo Infinite se retrasa hasta 2021. Así que lamentables noticias para los fanáticos de la saga Halo, porque se va a retrasar su lanzamiento hasta 2021. 343 Industries, que es la compañía que está a cargo del desarrollo de este videojuego, ha dicho que se han retrasado debido a la pandemia del coronavirus, pero todos los analistas, youtubers, gamers sabemos que no es así. Sabemos que se ha retrasado para poder pulir un poco más el juego, ya que en la presentación pasada de Microsoft, cuando se dio a conocer y se presentó el gameplay del Halo Infinite, fue una lluvia de críticas contra el juego. Así es, fanáticos de Microsoft, fanáticos de Xbox y por supuesto los no fanáticos se fueron muy duros, se fueron con todo hacia Halo Infinite, específicamente por sus gráficos. Así que bueno, ahí lo tienen bien difícil y vamos a ver cómo lo solucionan y si logran mejorar los gráficos, que también vamos a conversar un poco más adelante. Bueno, vamos a ver un poco cómo ha sido este camino de las guerras de las consolas, pues la introducción a la nueva generación que se nos ha vendido con bastante humo, bastante hype. Bueno, Xbox, por un lado, ha hecho una campaña de marketing bastante buena, muy distinta a su antecesora, como lo fue con Xbox One, mostrando una consola bestial y muy sólida a lo largo del tiempo. Recordemos que fue la primera en presentarse de la generación, generando muy altas expectativas, porque Microsoft desde el día 1 nos ha vendido la nueva Xbox como la consola más potente del mundo. Así que, por supuesto que las expectativas, el hype está por los cielos y eso ha hecho que varios fanáticos, varias personas se han sentido defraudadas con lo que ha mostrado Microsoft. Bueno, y a la hora justamente de esto, a la hora de los eventos que ha tenido Microsoft para presentar los juegos que acompañarán a la nueva consola, las presentaciones han sido un fracaso, literalmente, y sinceramente han sido un fracaso, y de acuerdo a muchos youtubers, muchos gamers, Microsoft definitivamente no sabe hacer presentaciones. Así es. Bueno, PlayStation 5, por otro lado, ha tenido una campaña de marketing más bien lenta, sin muchos anuncios, y esperando más que nada el mercado. Ha estado esperando y reaccionando, ha esperado cómo reacciona la gente, el actuar de la gente. Por supuesto que es la favorita, la que todos esperan y piensan comprársela el día de mañana, que también, según los rumores fuertes, saldría también en el mes de noviembre. En cuanto a sus eventos que ha presentado sus videojuegos, si bien no han estado malos, muy por el contrario, han sido buenos eventos, no han sido lo que muchos fanáticos esperaban como los grandes juegos de la consola. Así que aquí nos viene una pregunta que todos nos hacemos. ¿Están mostrando todo su potencial las consolas? La respuesta es no, por supuesto y claramente que no. En el evento de Microsoft que vimos muchos juegos buenos, interesantes y que corrían a unos claros y estables 60 frames por segundo. Pero en cuanto al apartado gráfico de texturas, modelado, etc., los juegos dejaban bastante que desear, ya que según Microsoft nos prometía una Next Gen alucinante, y de acuerdo a declaraciones de Phil Spencer, que es el jefe de la marca Xbox, el salto de esta generación a la próxima iba a ser como el salto del 2D
al 3D. Así se nos está vendiendo la consola Xbox Series X, así se nos está vendiendo esta nueva generación, que por supuesto y claramente no ha sido así. Esto no se ha visto por ningún lado y por ejemplo, con el tan controversial que hablábamos al principio, Halo Infinite. En la presentación que se dio a conocer este videojuego, claramente corría a unos buenos frames, a unos 60 frames por segundo estables, una resolución también perfecta, a 4K nativos corría. Ahí teníamos dos aspectos fundamentales, pero los frames y los 4K parece que no contentaron mucho de acuerdo a la calidad gráfica que se mostró. La gráfica en sí del videojuego, los modelados de algunos personajes, las texturas de los escenarios, no era de lo mejor. Siendo el buque insignia de la consola, siendo el buque insignia de Microsoft, de Xbox, este tiene que ser un juego que debe vender, es un juego que tiene que exprimir al máximo las características de la consola para poder venderla. Debe ser el juego vende consolas, como lo fue, por ejemplo, The Legend of Zelda con Nintendo Switch. Y lamentablemente no ha sido así, pues. Y esto le ha generado muchas críticas a Xbox y a Microsoft. Y ahora los fans no saben si Xbox Series X será lo que prometía Microsoft, que es la consola más potente del mundo. Y bueno, por otro lado, continuamos con PlayStation 5, pues. Así es, PlayStation 5. En los eventos de Sony vimos también muchos juegos interesantes y entretenidos de la nueva generación, en donde Sony sí sacaba a relucir el apartado gráfico de la consola, al tener un buen modelado de personajes, buenas texturas y definición en sus juegos, junto con la potencia del procesador, al ver muchos elementos en movimiento dentro de la pantalla del videojuego. Como por ejemplo en el juego Ratchet & Clank, que se ha visto ahí como muchas texturas y partículas se mueven simultáneamente en pantalla. Sin embargo, en lo que se cae Sony es en la resolución y en los frames por segundo, justamente lo que Microsoft sobra. Sony se cae porque de hecho ya que muchos juegos de los presentados estaban solo corriendo a Full HD, no llegando a los 4K. Así es, y estaban corriendo a 30 frames, Y se ha desvelado, de hecho, por muchos insiders del sector, que a PlayStation 5 le cuesta mover algunos juegos en 4K. Y eso también a los fanáticos les pronuncia muchas dudas en cuanto a si PlayStation 5 será capaz de correr los juegos de la nueva generación y será capaz de saltarnos el siguiente nivel y, por supuesto, asombrarnos con los gráficos. Además de los frames, además de la resolución que solo se movía a Full HD, muchos juegos solo corrían a 30 frames por segundo, un estándar bastante antiguo, obsoleto ya, en donde en la actualidad, y debido a todo lo que se nos ha prometido como gamers, como consumidores del sector, los juegos ya no deberían ni que decirlo, no deberían ni siquiera asombrarse por eso. Deberían venir todos los juegos en un estándar con base a 60 frames por segundo, ya no 30. 60 debería ser el estándar base de todos los videojuegos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿estarán a la altura de lo que los gamers piden y necesitan este 2020 y 2021? Bueno, ambas consolas tienen sus fortalezas y debilidades. Microsoft tiene lo que no posee PlayStation 5 y PlayStation 5 tiene lo que no posee Microsoft, y así se llevan. Microsoft, aparte de su potencia, tiene el Xbox Game Pass Ultimate, que son muchos juegos, más de 100 títulos exclusivos que va a tener Microsoft por una suma mensual bastante accesible. Pero por otro lado tenemos PlayStation 5 con sus grandes títulos exclusivos y por supuesto su comunidad gamer que es bastante fiel a la marca. Y por supuesto esos títulos exclusivos que la gente se enloquece, incluyéndome. Pero bueno, ¿cómo se ve actualmente el tema? Está muy lejos de ser una generación tan prometedora, Déjenme decirles la verdad. A menos que sea solo el comienzo, ¿sí? A menos que sea solo el comienzo, como una especie de periodo beta, y a medida que pase el tiempo, los estudios vayan mejorando el rendimiento y exprimiendo el verdadero potencial de las consolas. Pero, ¿y si eso solo queda en una promesa, como nos ha demostrado Microsoft durante todo este año? ¿Y si los estudios no se esmeran más en sacar dichos juegos optimizados para la potencia de las Next Gen? Bueno, nos vamos a quedar igual. Nos vamos a quedar con unas consolas bestiales, las más potentes jamás vistas, pero con los juegos que se ven regular, o que no alcanzan ni siquiera los 60 frames por segundo, o que tienen resolución dinámica, resolución variada, etc. O sea,
Sería una real y verdadera lástima. Así es, no soy el único que lo piensa, no soy el único que lo analiza. De hecho, muchos youtubers y gamers también se están quejando de lo mismo y tienen muchas dudas, bastantes dudas con respecto a la nueva generación de consolas. Bueno, solo nos queda esperar la fecha efectiva cuando salgan al mercado las consolas, que ya se sabe que es en noviembre, hay que esperar el día exacto, y ver, por ejemplo, canales como Digital Foundry que desvelen el verdadero potencial de las máquinas. Pero ahora mismo, en este preciso momento que está siendo grabado este podcast, que estoy grabando y compartiéndolo con ustedes, las consolas Next Gen no están a la altura de lo que los gamers esperan, por ningún motivo. No están a la altura de lo que los gamers esperan y necesitan, ni de cerca. Así que vamos a tener que esperar futuros eventos o futuras actualizaciones para ver si efectivamente dan vuelta el escenario y se disponen a entregar lo que la gente, los gamers y la comunidad piden de las consolas. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que será de verdad el cambio generacional como lo planteaba, por ejemplo, Phil Spencer? Que va a ser tan importante el cambio como fue el traspaso del 2D al 3D. ¿Creen que realmente va a ser así? Bueno, por supuesto pueden comentarnos en la cajita de comentarios y también a través de nuestras redes sociales, que por supuesto felices y encantados los vamos a leer y compartir sus opiniones en el próximo capítulo de El Mundo en FPS. Así que bueno, este ha sido el capítulo de hoy, mis queridos cibernautas, mis queridos geeks. Para más contenido de tecnología y videojuegos, no se olviden de visitar y escuchar este podcast, El Mundo en FPS. Todas las semanas, todos los domingos, un nuevo capítulo, un nuevo frame, que va a ser parte de las reflexiones domingueras de estos temas que nos apasionan, como lo es la tecnología y los videojuegos. Me despido, soy Chris Montiel. No olviden de seguirnos por todas nuestras redes sociales, Portamento Magazine en Facebook, portamento.cl en Instagram. Y esta es una nueva categoría de contenidos por portamento.cl para la gente geek como tú y como yo. Así que nos vemos el próximo capítulo. Hasta luego, cibernautas. Hasta luego, mis queridos geeks.